La llamada llegó al Santiago Bernabéu como un trueno en mitad de una noche aparentemente tranquila, y desde ese instante media Europa empezó a mirar hacia Madrid con la misma mezcla de miedo y fascinación con la que uno observa una tormenta acercarse por el horizonte. Jürgen Klopp estaba listo para tomar el control del Real Madrid. Y claro, cuando un entrenador como Klopp aparece en escena, no estamos hablando de un simple cambio de banquillo. Estamos hablando de una mutación futbolística, una sacudida, un aviso para navegantes. Porque el alemán no llega a los clubes para mantener muebles antiguos y poner flores nuevas. Klopp entra como un arquitecto obsesionado con derribar paredes, abrir ventanas y construir una máquina competitiva que funcione incluso cuando parece imposible. Eso es precisamente lo que tiene al continente entero inquieto. Porque si algo ha demostrado Klopp durante toda su carrera es que convierte equipos muy buenos en monstruos competitivos. Lo hizo en el Borussia Dortmund, donde convirtió a un grupo de jóvenes con cara de estudiantes universitarios en una pesadilla para el Bayern de Múnich. Y luego lo hizo en el Liverpool, donde pasó de heredar un club emocionalmente agotado a levantar la Champions y la Premier League con una intensidad tan salvaje que parecía que cada partido se jugaba con el botón rojo nuclear activado. Ahora imaginemos eso en el Real Madrid. Sí, exactamente. Da un poco de miedo. Porque el Madrid no necesita aprender a ganar. Ya sabe hacerlo mejor que nadie. El problema del Real Madrid nunca ha sido la historia, ni la camiseta, ni la mentalidad. El problema aparece cuando el hambre competitiva empieza a mezclarse con cierta comodidad táctica o con ciclos demasiado largos. Y ahí es donde Klopp aparece como una descarga eléctrica. Pero aquí viene lo realmente importante. La revolución de Klopp no sería una limpieza total. No sería tierra quemada. Hay tres futbolistas que el alemán considera absolutamente intocables. Tres piezas sobre las que gira toda la nueva era. Tres nombres que explican por qué Europa empieza a preocuparse seriamente. Y no son elecciones casuales. Son decisiones estratégicas. Porque Klopp no construye equipos alrededor de estrellas decorativas. Construye sistemas alrededor de jugadores capaces de sobrevivir al caos. Y el primero de esos intocables es Jude Bellingham. Lo de Bellingham encaja con Klopp de una forma casi sospechosa. Parece diseñado en laboratorio para él. Tiene físico, inteligencia, agresividad, liderazgo y una capacidad enfermiza para aparecer en todas partes del campo. Hay futbolistas que juegan partidos. Bellingham parece perseguirlos. Los acosa hasta dominarlos. Klopp adora a ese tipo de jugadores. De hecho, si uno analiza toda su carrera, siempre ha necesitado un centrocampista capaz de convertir el mediocampo en una zona de guerra organizada. En Dortmund tuvo a Gundogan y Bender. En Liverpool tuvo a Henderson, Wijnaldum y Fabinho en distintos contextos. Pero Bellingham es otra cosa. Es una versión evolucionada. Más técnica, más poderosa y con una personalidad que parece incompatible con su edad. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Porque mientras otros jugadores jóvenes necesitan protección emocional, Bellingham parece disfrutar de la presión. Le gusta el escenario grande. Le gusta el ruido. Le gusta la responsabilidad. Hay futbolistas que sienten el peso del Bernabéu. Él parece alimentarse de él. Klopp ve en Jude al líder perfecto para la próxima década. No solo por su talento, sino porque representa exactamente el tipo de mentalidad que obsesiona al alemán. Intensidad constante. Competitividad enfermiza. Ambición visible. Nada de caminar por el campo esperando que otro resuelva el problema. Y aquí es donde empieza el miedo europeo. Porque un Real Madrid con energía ya es peligroso. Pero un Real Madrid con energía coordinada por Klopp puede convertirse en algo muy difícil de controlar. Imagina un equipo presionando arriba como animales, recuperando balones en segundos y lanzando transiciones con Vinicius, Rodrigo y Bellingham atacando espacios a toda velocidad. Eso no es un partido de fútbol. Eso es una estampida. Y hablando de Vinicius, aquí llega el segundo intocable. Porque sí, Klopp está completamente enamorado futbolísticamente del brasileño. Y sinceramente, es fácil entender por qué. Vinicius representa exactamente el tipo de atacante que vuelve loco a Klopp. Vertical, agresivo, imprevisible y emocionalmente indomable. Hay jugadores que esperan instrucciones. Vinicius provoca incendios. Lo interesante es que Klopp no intentaría domesticarlo demasiado. Ese sería el error de otros entrenadores más obsesionados con el control absoluto. Klopp entiende que ciertos futbolistas necesitan libertad para destruir defensas. Y Vinicius destruye defensas. A veces incluso parece hacerlo por diversión. El alemán sabe que en el fútbol moderno los sistemas importan muchísimo, pero también sabe algo todavía más importante.
Cuando los partidos se rompen, sobreviven los futbolistas capaces de generar pánico. Y Vinicius genera pánico. No solo por velocidad. Mucha gente simplifica su juego diciendo que es rápido, pero eso es quedarse cortísimo. Lo realmente diferencial es cómo ataca psicológicamente a los defensas. Les obliga a retroceder. Les hace dudar. Los convierte en jugadores inseguros. Eso vale oro. Porque cuando un lateral entra en modo supervivencia, todo el sistema defensivo empieza a deformarse. Klopp lo sabe perfectamente. Por eso su idea sería convertir a Vinicius en el gran depredador ofensivo de la nueva era blanca. Menos ataduras, más espacios, más transiciones violentas, más situaciones de uno contra uno, más caos. Y aquí hay un detalle fascinante. Klopp jamás ha tenido un atacante tan desequilibrante individualmente como Vinicius en su pico actual. Tuvo a Salah, sí, una leyenda absoluta. Pero el egipcio era un asesino quirúrgico. Vinicius es otra cosa. Es más anárquico, más salvaje, más emocional. Cuando está inspirado, parece jugar con electricidad en las botas. Ahora imagina eso combinado con la intensidad táctica de Klopp. Exacto. Empieza a entenderse el motivo del nerviosismo en Europa. Y si ya estás flipando con lo que puede salir de esta mezcla, suscríbete al canal. Porque lo que viene después puede cambiar completamente el mapa del fútbol europeo. Porque todavía falta el tercer intocable. Y probablemente sea el más importante de todos. Fede Valverde. Sí, el uruguayo. La máquina. El futbolista que parece capaz de jugar 3 partidos seguidos sin necesitar oxígeno adicional. Klopp adora ese perfil hasta niveles casi preocupantes. De hecho, hay quien dentro del entorno madridista asegura que el alemán considera a Valverde uno de los jugadores más compatibles con su idea de fútbol en todo el planeta. Y sinceramente, cuesta discutirlo. Valverde es intensidad, sacrificio, despliegue físico y disciplina táctica. Pero además tiene algo que Klopp valora muchísimo. Interpreta el ritmo del partido con inteligencia. Porque correr mucho no significa entender el juego. Hay futbolistas que hacen kilómetros inútiles. Valverde no. Él acelera cuando debe acelerar y destruye líneas rivales justo en el momento adecuado. Parece detectar el instante exacto donde el partido necesita un martillazo. Ese tipo de jugador es oro puro para Klopp. Y aquí es donde empieza a dibujarse algo realmente serio. Porque con Bellingham y Valverde en el centro del campo, el Real Madrid podría tener una combinación de potencia física y agresividad competitiva sencillamente monstruosa. 2 jugadores capaces de cubrir enormes cantidades de campo, presionar arriba, recuperar abajo y llegar al área rival como locomotoras. Eso cambia completamente la identidad del equipo. Durante años, el Madrid ha sido un equipo especializado en sobrevivir a escenarios imposibles. Ahora podría convertirse además en un equipo diseñado para aplastar físicamente al rival desde el minuto 1. Eso es exactamente lo que asusta. Porque una cosa es enfrentarte al Real Madrid clásico, ese equipo que te perdona durante 70 minutos y luego te mata en 5. Pero otra muy distinta es enfrentarte a un Madrid que además te ahoga, te corre encima y te roba el balón como si cada posesión fuera una cuestión personal. Eso desgasta mentalmente. Muchísimo. Y Klopp entiende mejor que nadie el componente psicológico del fútbol. Sus equipos no solo juegan, también erosionan emocionalmente al rival. Te hacen sentir que nunca tienes tiempo, nunca tienes espacio y nunca puedes respirar tranquilo. Es agotador. Pregúntenle al Manchester City de Guardiola en aquellos años salvajes de Premier. Pregúntenle al Barcelona de Messi cuando el Liverpool remontó aquel 4-0 histórico en Anfield. Klopp convierte estadios en volcanes y partidos en pruebas de supervivencia. Ahora imagina eso en el Bernabéu renovado. Da bastante vértigo. Porque además hay otro elemento clave. La obsesión competitiva del alemán encaja perfectamente con la cultura del Real Madrid. Mucha gente piensa que Klopp es puro corazón y emociones, pero eso es quedarse solo en la superficie. En realidad, detrás de toda esa energía hay una mente extremadamente meticulosa. Sus entrenamientos son intensos hasta niveles ridículos. Sus análisis tácticos son obsesivos. Y su capacidad para conectar emocionalmente con los jugadores genera una lealtad brutal. Eso podría ser devastador en un vestuario como el de Madrid. Porque cuando los futbolistas creen ciegamente en una idea, el equipo deja de jugar con dudas. Y un Real Madrid sin dudas es probablemente la peor noticia posible para el resto de Europa. Ahora bien, también hay preguntas incómodas. Porque toda revolución tiene daños colaterales. Y aquí es donde empiezan los problemas para algunos nombres importantes. Klopp no suele enamorarse de futbolistas pasivos. No tolera demasiado bien la desconexión defensiva.
Tampoco soporta las estrellas que solo participan cuando el balón pasa cerca. Eso podría provocar cambios fuertes, muy fuertes, porque el alemán exige compromiso total. Y cuando decimos total, significa total. Presionar, correr, sacrificarse y competir incluso cuando el partido parece controlado. En otras palabras, nadie vive de la fama con Klopp. Absolutamente nadie. Y eso genera tensión. Porque en un club como el Real Madrid, donde las jerarquías pesan muchísimo, imponer esa mentalidad no siempre es sencillo. Hay egos, hay contratos gigantescos, hay jugadores acostumbrados a ciertos privilegios tácticos. Klopp tendría que gestionar todo eso sin destruir el equilibrio interno. Pero aquí aparece otro dato interesante. El alemán ha madurado muchísimo. Su última etapa en Liverpool mostró una versión más flexible y estratégica. Ya no era únicamente el entrenador de presión salvaje y rock and roll futbolístico. Empezó a entender mejor los tiempos del juego, las rotaciones y la gestión física. Eso es crucial, porque entrenar al Madrid no consiste solo en ganar. También implica sobrevivir al entorno mediático más agresivo del planeta fútbol. En Madrid no basta con levantar títulos. Hay que hacerlo jugando bien, gestionando egos y soportando tormentas semanales en televisión, radio y redes sociales. Básicamente, una experiencia relajante y equilibrada para la salud mental. Nada complicado. Sin embargo, Klopp parece preparado para ese desafío, más incluso que hace unos años. Y hay otro aspecto fundamental que pocos están comentando, el miedo que esto genera en la Champions League. Porque si Klopp logra sincronizar correctamente a este grupo joven de Madrid, Europa puede enfrentarse a una nueva dinastía. Sí, otra más. El problema para el resto es que esta vez el núcleo del equipo tiene edad para dominar durante muchos años. Bellingham, Vinicius, Valverde, Camavinga, Rodrigo y otros nombres representan una generación brutalmente talentosa. Eso significa continuidad. Y continuidad en el Real Madrid suele traducirse en noches europeas traumáticas para los demás. La historia está llena de cadáveres futbolísticos que aprendieron demasiado tarde que nunca conviene darle estabilidad a Madrid. Porque cuando el club encuentra una estructura sólida, empieza el terror continental. Pasó con Di Stéfano. Pasó con la Quinta del Buitre aunque Europa se resistiera. Pasó con los Galácticos en ciertos periodos. Y volvió a pasar con la era de Cristiano Ronaldo y las 5 Champions. Ahora la pregunta es evidente. ¿Estamos viendo el nacimiento de otro ciclo dominante? Puede sonar exagerado, pero hay razones reales para pensarlo. Especialmente porque Klopp tiene algo muy difícil de encontrar en entrenadores de élite: capacidad para crear identidad emocional. Sus equipos transmiten algo reconocible. No son simplemente plantillas llenas de estrellas. Tienen alma competitiva. Y eso es peligrosísimo cuando se combina con el talento individual del Madrid. Porque el talento gana partidos, sí, pero la identidad gana eras. Por eso Europa observa esta posible revolución con tanta preocupación. Porque nadie teme únicamente a los fichajes. Lo verdaderamente inquietante es la sensación de que el Real Madrid podría convertirse en una máquina mucho más intensa y moderna sin perder su ADN ganador. Eso sería una combinación aterradora. Y ojo, porque aquí hay otro detalle que puede cambiarlo todo: la preparación física. Los equipos de Klopp suelen volar físicamente cuando el proyecto está asentado. Presionan más, llegan antes y sostienen ritmos infernales durante largos tramos de temporada. Si logra aplicar eso a Madrid sin romper jugadores por el camino, la diferencia competitiva podría ser enorme, especialmente en eliminatorias europeas. Porque muchas veces la Champions se decide en pequeños momentos físicos. Un sprint, una presión alta, una transición, una recuperación imposible en el minuto 88. Ahí es donde los equipos de Klopp suelen morder. Y el Madrid ya tiene jugadores ideales para ese escenario. Valverde parece diseñado para correr hasta 2057. Camavinga tiene una energía absurda. Bellingham juega como si llevara un motor oculto. Vinicius convierte espacios abiertos en ejecuciones públicas para defensas rivales. Las piezas encajan demasiado bien. Eso es lo inquietante. Y claro, mientras tanto, el resto de Europa empieza a hacer cálculos. El City se pregunta cómo frenar esa transición salvaje. El Bayern mira de reojo. El PSG probablemente ya esté preparando 20 nuevos fichajes como respuesta emocional. Y en Barcelona, más de uno debe estar imaginando noches bastante incómodas si esta revolución termina funcionando. Porque los clásicos podrían cambiar radicalmente. Imaginen un Madrid de Klopp atacando la salida rival con presión asfixiante,
obligando errores y convirtiendo cada pérdida en una oportunidad de gol inmediata. Sería un cambio de tono brutal respecto a etapas más pacientes y controladoras. El Bernabéu probablemente se volvería completamente loco con eso. Y Klopp lo sabe. Él entiende el componente emocional del estadio. Comprende cómo alimentar a la grada, cómo conectar con el público, cómo transformar la energía colectiva en presión psicológica para el rival. Eso en Madrid puede adquirir dimensiones gigantescas, porque cuando el Bernabéu huele sangre competitiva, el ambiente cambia por completo. El estadio deja de ser un campo de fútbol y se convierte en una especie de teatro de tensión permanente, donde los rivales sienten que cualquier error puede destruirlos. Klopp alimentaría esa atmósfera como gasolina sobre fuego. Y sinceramente, hay algo casi poético en imaginar al alemán viviendo noches europeas en el Bernabéu. Parece una combinación escrita por guionistas obsesionados con el drama deportivo. Pero más allá de la emoción, hay una cuestión futbolística esencial. Los tres intocables definen el modelo. Bellingham representa liderazgo y control emocional. Vinicius representa desequilibrio y terror ofensivo. Valverde representa intensidad y equilibrio competitivo. Esa trilogía resume perfectamente lo que Klopp quiere construir. Un equipo que combine talento, agresividad y resistencia mental. Y cuando juntas esas tres cosas en el Real Madrid, empiezan los problemas para el resto. Porque el club ya tiene algo que casi nadie posee: convicción histórica. Los jugadores llegan sabiendo que aquí no basta con competir. Aquí se exige ganar. Klopp podría potenciar todavía más esa mentalidad. No con discursos vacíos ni frases motivacionales de taza de café. Lo haría mediante una cultura diaria de exigencia brutal, entrenamientos intensos, ritmos altos, concentración constante. Es agotador, pero también tremendamente efectivo. Muchos futbolistas que trabajaron con Klopp hablan del casi como una figura adictiva. Te exprime físicamente, pero logra que quieras seguir corriendo por él. Eso no es fácil de conseguir. Y si encima tienes un vestuario joven y hambriento, el resultado puede ser explosivo. Ahora bien, también existe un riesgo evidente: el desgaste, porque los métodos de Klopp son intensos, muy intensos, y mantener ese nivel competitivo durante muchas temporadas puede generar fatiga física y mental. Ya ocurrió en Liverpool. La pregunta es si el Real Madrid tiene la estructura adecuada para gestionar eso mejor que nadie. Probablemente sí, especialmente porque el club maneja recursos casi limitados, una plantilla profunda y una política de fichajes cada vez más enfocada en juventud y físico. En otras palabras, el contexto perfecto para Klopp. Y si todo eso termina alineándose, podríamos estar viendo el inicio de algo muy serio. Muy serio, porque Madrid no necesita una revolución completa para dominar Europa. Solo necesita activar correctamente su enorme potencial. Eso es lo que asusta de esta historia. No se trata de reconstruir desde cero. Se trata de liberar una bestia que ya existe. Y Klopp parece el hombre elegido para abrir la jaula. Así que sí, Europa tiene motivos para preocuparse. Porque cuando un entrenador obsesionado con la intensidad aterriza en el club más competitivo del planeta, las consecuencias suelen ser gigantescas. Especialmente si ya tiene identificados a sus tres pilares sagrados. Bellingham para gobernar. Vinicius para destruir. Valverde para sostener la guerra. Suena bastante amenazante, la verdad. Y quizá lo más inquietante de todo es que esto no parece una moda pasajera. No transmite sensación de proyecto artificial construido a golpe de marketing. Da la impresión de tener lógica deportiva real. Eso cambia completamente el panorama. Porque cuando el Real Madrid encuentra lógica futbolística y estabilidad emocional al mismo tiempo, normalmente acaba levantando trofeos mientras el resto intenta entender qué demonios ha pasado. Y dale al botón de suscribirte. Porque si esta revolución arranca de verdad, vamos a estar presenciando uno de los cambios más impactantes del fútbol europeo en muchos años. Y créeme, nadie va a querer enterarse tarde de algo así. Porque el problema para Europa no es solo que Klopp llegue a Madrid. El verdadero problema es que parece llegar exactamente en el momento perfecto. Porque cuando un proyecto encaja demasiado bien con el contexto, con la plantilla y con la mentalidad del club, deja de parecer una apuesta arriesgada y empieza a parecer una amenaza estructural. Y eso es precisamente lo que provoca tanta tensión alrededor de esta posible llegada. No hay sensación de improvisación. No parece uno de esos movimientos desesperados que hacen algunos gigantes cuando entran en pánico tras una mala temporada. Aquí lo que se percibe es algo mucho más frío y calculado. Florentino Pérez lleva años preparando un relevo generacional casi quirúrgico.
Mientras otros clubes gastaban fortunas en nombres mediáticos para sobrevivir un verano en redes sociales, el Madrid iba acumulando jugadores jóvenes con perfiles muy concretos: potencia física, capacidad táctica, mentalidad competitiva, margen de crecimiento, hambre, mucha hambre. Y ahí es donde Klopp encaja de forma casi inquietante, porque no llega para reconstruir ruinas, llega para acelerar una estructura que ya estaba tomando forma. Eso cambia completamente la lectura de la situación. Una cosa es aterrizar en un club roto, con veteranos agotados y sin identidad definida. Otra muy distinta es entrar en un vestuario lleno de talento joven que todavía tiene margen para evolucionar. Eso es dinamita competitiva. Y cuanto más se analiza el asunto, más sentido tiene la elección de esos tres intocables. Porque no son solo estrellas. Son jugadores que definen comportamientos colectivos. Por ejemplo, Bellingham no destaca únicamente por lo que hace con balón. Lo realmente impresionante es lo que provoca alrededor. Cuando acelera una presión, el resto le sigue. Cuando salta a disputar un balón dividido, contagia agresividad competitiva. Cuando el partido entra en zonas emocionalmente incómodas, él no se esconde. Se activa más. Eso para Klopp es fundamental. Porque el alemán entiende el fútbol como una cuestión emocional además de táctica. Sus equipos funcionan cuando todos entran en el mismo estado mental. Intensidad compartida. Sacrificio compartido. Ambición compartida. Y Bellingham transmite exactamente eso. De hecho, hay momentos en los partidos donde parece jugar con una especie de arrogancia competitiva completamente controlada. No arrogancia vacía. No postureo. Más bien la seguridad absoluta de alguien que cree que puede dominar cualquier escenario. Y lo más impresionante es que muchas veces lo consigue. Klopp detecta ese tipo de personalidad inmediatamente. Por eso lo considera intocable. No importa cuántos galácticos aparezcan alrededor. No importa cuánto dinero se mueva en el mercado. El alemán sabe que ciertos futbolistas sostienen culturas competitivas. Jude es uno de ellos. Y luego está Vinicius, que representa una dimensión completamente diferente. Porque mientras Bellingham ordena emocionalmente al equipo, Vinicius rompe emocionalmente al rival. Eso tiene un valor brutal. Hay futbolistas que generan ocasiones. Vinicius genera miedo. Y en el fútbol de máximo nivel, el miedo cambia comportamientos defensivos antes incluso de que empiece el partido. Los laterales se hunden unos metros más atrás. Los centrales dudan antes de salir. Los mediocentros basculan constantemente hacia su zona para ayudar. Todo el sistema rival empieza a deformarse por una amenaza concreta. Eso es impacto real. Y Klopp lleva años soñando con entrenar a un futbolista así. Porque además el brasileño tiene algo que conecta muchísimo con la personalidad competitiva del técnico alemán. Disfruta el enfrentamiento individual. Le gusta el duelo. Le gusta desafiar constantemente al defensor. No juega con timidez. No busca esconder errores mediante pases seguros. Busca volver a intentarlo una y otra vez hasta romper al rival. Eso encaja perfectamente con la mentalidad de Klopp. El alemán prefiere un futbolista valiente que falle intentando desequilibrar, antes que uno correcto pero emocionalmente neutro. Y Vinicius jamás será emocionalmente neutro. Eso sería como pedirle a una tormenta eléctrica que se comporte como una lámpara de oficina. No funciona así. Por eso la idea de verlo en un sistema todavía más agresivo resulta tan peligrosa. Porque Klopp no solo buscaría potenciar sus transiciones, también intentaría aumentar la frecuencia con la que reciben ventaja. Más recuperaciones altas, más robos cerca del área rival, más ataques rápidos antes de que las defensas puedan reorganizarse. Y ahí, Vinicius se convierte en un depredador, especialmente porque su evolución mental también ha sido enorme. Hace unos años había partidos donde se frustraba demasiado rápido. Se desconectaba emocionalmente cuando algo salía mal. Ahora no. Ahora insiste. Golpea una y otra vez. Sigue atacando incluso después de errores o provocaciones. Eso lo vuelve muchísimo más peligroso. Porque el Vinicius maduro ya no depende únicamente del impulso emocional del momento. Ha aprendido a competir durante 90 minutos completos. Y Klopp valora muchísimo esa resistencia mental. Pero el caso de Valverde probablemente sea el más representativo de todos. Porque si hubiera que diseñar un futbolista específico para el sistema emocional y físico de Klopp, saldría algo muy parecido al uruguayo. Es difícil encontrar jugadores con semejante combinación de disciplina táctica y energía salvaje. Normalmente los futbolistas extremadamente físicos tienen limitaciones técnicas o problemas de lectura táctica. Valverde no. Entiende perfectamente cuándo acelerar,
cuándo cerrar espacios y cuándo atacar profundidad. Y encima tiene una mentalidad competitiva absolutamente feroz. Hay imágenes suyas persiguiendo rivales en el minuto 93 como si el partido acabara de empezar. Eso obsesiona a Klopp, literalmente obsesiona. Porque el alemán considera que la intensidad no es negociable. Puedes tener más o menos talento, más o menos creatividad, pero jamás puedes desconectarte del esfuerzo colectivo. Valverde representa eso mejor que casi nadie. Y hay otro detalle muy importante, su polivalencia. Puede jugar como interior, extremo, mediocentro e incluso adaptarse a contextos más defensivos. Eso para Klopp es oro táctico. Le permite transformar estructuras durante los partidos sin necesidad de hacer cambios. Puede empezar en una posición y terminar en otra completamente distinta dependiendo de cómo evolucione el encuentro. Ese tipo de flexibilidad táctica vuelve locos a los entrenadores modernos, especialmente a uno como Klopp, que entiende los partidos como organismos vivos. Él no concibe el fútbol como un sistema rígido de piezas inmóviles. Quiere dinamismo constante, adaptaciones rápidas, presión emocional continua sobre el rival. Y para eso necesita jugadores inteligentes además de intensos. Por eso estos tres nombres son tan importantes. Porque juntos forman una especie de núcleo emocional y físico perfecto para el estilo Klopp. Uno lidera, otro destruye, otro sostiene el ritmo de guerra. Y cuanto más se piensa en ello, más lógico parece todo. Incluso desde el punto de vista del vestuario. Porque los tres transmiten profesionalidad competitiva. Ninguno tiene fama de jugador acomodado. Ninguno proyecta esa imagen de estrella desconectada de la realidad del esfuerzo. Al contrario, los tres parecen obsesionados con mejorar constantemente. Eso crea cultura. Y en el fútbol moderno, la cultura competitiva vale casi tanto como el talento. De hecho, muchos equipos fracasan no por falta de calidad, sino porque el vestuario se llena de comodidad invisible. Esa sensación de que alcanzar cierto nivel ya es suficiente. Que ganar ayer garantiza respeto mañana. Klopp combate eso constantemente. Por eso suele conectar mejor con grupos jóvenes y ambiciosos. Porque todavía sienten hambre real. Todavía quieren demostrar cosas. Todavía reaccionan al desafío diario. Y el Madrid actual tiene muchísimo de eso. Esa es probablemente la parte que más inquieta a Europa. No estamos hablando de un grupo envejecido buscando una última oportunidad gloriosa. Estamos hablando de una plantilla entrando en su madurez competitiva justo cuando podría aterrizar uno de los entrenadores más intensos del planeta. Es una sincronización potencialmente brutal. Y además existe un componente psicológico que no debe subestimarse. El aura. Sí, el aura competitiva. Porque Klopp tiene una presencia enorme. Cuando entra en un club, cambia la energía ambiental. Cambia la relación entre plantilla y afición. Cambia incluso la percepción mediática del equipo. Sus proyectos generan sensación de peligro. Eso afecta a los rivales antes de jugar. Puede sonar exagerado, pero en la élite deportiva esos detalles importan muchísimo. La confianza colectiva altera comportamientos. La percepción de fortaleza modifica decisiones bajo presión. Si los rivales sienten que el Madrid vuelve a convertirse en una máquina física y emocionalmente imparable, algunos partidos empezarán con ventaja psicológica blanca desde el túnel de vestuarios. Y eso, en Champions League, puede ser devastador. Porque las grandes eliminatorias no siempre las gana el mejor equipo técnicamente. Muchas veces las gana el equipo que controla mejor el caos emocional de los momentos críticos. Klopp es especialista en eso. Y el Real Madrid probablemente sea el club que mejor convive con el caos competitivo en toda la historia del fútbol. La combinación da bastante miedo, sinceramente.